¿Puede un cristiano participar en la política? Aquí tenemos a nuestro hermano Félix López. Hermano Félix, Dios te bendiga. Amén, amén. Complacido de estar aquí compartiendo la palabra de Dios, compartiendo la palabra de Dios también con el mundo, que nos van a ver a través de las redes sociales. Así es. Hermano Félix, viendo, ¿verdad?, este tema tan importante y a la vez controversial, Efectivamente. un tema, ¿verdad?, que puede traer controversia porque hay diferentes, ¿verdad?, denominaciones de iglesias que tienen un criterio, ¿verdad?, en base a lo que es este tema. Ahora, ¿qué habla la Biblia? Porque una de las cosas que podemos nosotros tener en cuenta, ¿qué habla la Biblia sobre esto? O sea, puede decir una persona algo, pero ¿qué la palabra nos enseña sobre este maravilloso tema? O sea, antes de que tú entres a lo que realmente dice la Biblia respecto a la política es un tema, como tú bien has dicho, controversial. Algunas denominaciones, congregaciones, concilios tienen una idea diferente una de otras de lo que es la política, pero la política en sí no es mala. Está bien, la política realmente, tal y como es, pura, realmente como debe ser, no es mala. Lo que realmente son malos son los que ejercen la política. Nosotros tenemos un concepto bien negativo. Prácticamente la sociedad entera alrededor del mundo tiene un concepto bien negativo sobre los políticos realmente. Algunas personas dicen, no, que la política no sirve. No, la política nunca ha tenido problemas. Sí, porque la política es una de las carreras estudiadas, ¿verdad? Y que rige nuestro mundo, los países, rige la sociedad. Porque si no hubiese político, fuera un caos en la sociedad. Sí. La política lo que busca es organizar, o sea, organizar la sociedad económica, social y políticamente. O sea, porque los gobernantes, como algunos han creído lamentablemente, van a la política a lucrarse y a enriquecerse ilícitamente, como decimos popularmente, a costillas de los ciudadanos. Así es. Entonces, pero en base, viendo esta controversia, ¿verdad? Ahora, ¿qué la Biblia nos enseña sobre lo que es la política? Porque una cosa es lo que diga o lo que piense una persona sobre este tema y otra cosa es lo que la palabra del Señor nos enseña. Para usted, vamos a ver, ¿qué nos enseña? ¿Qué podemos nosotros sacar, ¿verdad?, en base a este tema? Que la Biblia lo exprese. Fíjate, el tema es, ¿puede un cristiano incursionar en la política? Eso es, como ya dijimos, un tema controversial. Para mí, personalmente, pero a lo mejor bíblicamente no, pero para mí, sí, un cristiano puede incursionar en la política. Y tenemos datos bíblicos de hombres que de una manera influyeron en el Estado. Tenemos ahí a José. José fue un esclavo que fue al exilio. Bueno, ahí se hizo rey. Dios lo puso. Daniel, también del exilio. Daniel, un gobernante de un país. Entonces, ¿cómo vemos la política? Ahí es que está el detalle. ¿Cómo podemos ver la política? Porque, como decíamos, la gente ve la política como algo negativo. No, la política es el vehículo para buscar el bien social, organizar la equidad social, política y económica de los ciudadanos. Y que Dios, incluso la palabra del Señor enseña, ¿verdad?, que Él es el que pone reyes y quita reyes. Es decir, todo, si vemos, por ejemplo, lo que también el apóstol Pablo habla sobre esto, pero en la antigüedad, cuando el rey Nabucodonosor se creyó la gran cosa, pero Nabucodonosor se creyó en una ocasión la gran cosa,
y dijo, oye, esta gran Babilonia que yo he creado con mis propias manos. Y Dios le hace entender a este hombre de que él estaba ahí no era por su propia sabiduría, sino porque Dios le había abierto la brecha a él para que él pudiera tomar esa posición. Y se lo hizo entender. ¿Qué le pasó? Bueno, la sentencia vino de arriba, una sentencia de parte de Dios, dándole a entender que toda autoridad que hay aquí en esta tierra, por Dios ha sido puesta. Bueno, es una realidad. Hay personas que dicen, los pueblos, los países tienen los gobernantes que merecen. Pero bíblicamente hablando, como tú planteas, sí, Dios es el que permite cada gobernante en cada país. ¿Para qué? Bueno, Dios sabrá. Dios sabrá por qué permite. Algunos buenos salen buenos, otros malos, ahí otros hacen mucho, hacen poco, otros no roban, otros solucionan los problemas de la sociedad del país, otros no, y así. Pero Dios es el que tiene la última palabra. Dios es el que realmente pone los reyes, porque así está establecido la palabra de Dios. Así, y en base, escuchando eso que usted acaba de decir, mire, el empañamiento de la política está en la altimaña de muchos, no de todos, porque hay unos que ejercen la política de una manera correcta, obedeciendo y ayudando al pueblo como debe de ser, mientras que otros toman esta posición para poder lucrarse, y ahí es que está el problema de la política. Ahí está el detalle. Fíjate, la política es para resolver, como dijimos hace un momento. En el caso de José, Faraón llega a los pies de Faraón, y Faraón manda a buscar al muchacho que le recomendaron. Señor, mira, hay un muchacho ahí que sueña y que tuvo unos sueños, y fue así como le dijo, tráigamelo. José le dice el sueño, le interpreta el sueño a Faraón y le dice qué es lo que va a pasar. Automáticamente que dice Faraón, pero no, hay que buscar un hombre para resolver esa situación. Bueno, para todo poder ese hombre. Uh-huh. ¿Qué hizo? ¿Qué vino José a hacer? Solucionar un problema. Sí. Eso es lo que hace la política. A eso es que deben de ir los gobernantes y los políticos a la nación a resolver una situación, porque iba a haber un tiempo de escasez a nivel mundial. Sí. Y José preservó tanto el país, donde él era prácticamente un prisionero, porque él estaba exiliado, y también al mundo, porque las demás naciones venían a abastecerse de los alimentos que José dijo que almacenaran. Y entonces José dijo la fórmula de cómo podían abastecerse de alimentos. Vamos a sembrar para que van a venir 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Vamos a hacer esto y esto y esto para que en el momento de escasez tengamos los recursos. Así es. Entonces los gobernantes o los políticos tienen que ir a esa posición a resolver. Daniel y Sadrach, Mesach y Abednego, que en Babilonia fueron escogidos como porque participaron en lo que fue la política de Babilonia, pero ellos no fueron a lugarse, ellos fueron a resolver, ellos resolvieron en la posición donde estaban. Mira, algo importante, que realmente toda persona que incursiona en la política y en el Estado, tiene una participación en el Estado, algo importante, debe tener el temor de Dios. Sí. Oye, si no es así, andamos mal. Por eso estamos como estamos y andamos como andamos. Uh-huh. Porque muchos, la mayoría, puede ser el 99% de las personas que aspiran a un cargo en el Estado, inclusive el mismo primer mandatario, la primera magistratura, el presidente, no tienen el temor de Dios. Sí, y mire, en estos días estuve mirando un reportaje de Alicia, creo que fue, donde estaba un joven enfrente del presidente y le hace la pregunta sobre que muchos de los que están en la posición, muchas becas estaban siendo otorgadas a personas, familiares. Estaban siendo beneficiados mayormente los familiares de esos gobernantes que estaban ahí. Okay. Entonces eso también pasa dentro también de los gobernantes, que en vez de resolver al pueblo sin ningún un límite partidario, es decir, que tú vas a tomar la posición
pero si tú no eres de tal color, entonces tú no vas a ser beneficiado. No debe de ser así. Usted como ya miembro, ya pertenece, funcionario del Estado, ya usted no puede seleccionar, a quién yo voy a beneficiar. No, si usted fue puesto ahí para resolver sin ninguna caritismo y sin nada por el estilo, es para resolverle, ya sea de un partido, ya sea de otro. Ahora, que no se tome esa posición, vea bien, hermano Félix, para entonces lucrarse usted y lucrar entonces a su propia familia. Fíjate, eso se da mucho en la práctica, que cuando un gobierno sube, solamente quiere gobernar para sus partidarios, sus adeptos. No, eso no es así. Independientemente de que hay personas que trabajaron para que ese partido o ese gobierno suba, bien, tiene sus méritos, no se lo vamos a negar. Tienen los méritos que ellos hicieron algo para que el gobierno se postulara o ocupara la posición, pero eso no quiere decir que nada más para mi grupito. Sí. Fíjate, una observación de Daniel. Daniel hubo una situación, Daniel estaba en una posición buena en el gobierno. Daniel era un alto funcionario. Sí. ¿Qué pasó? Él estaba trabajando para un gobierno, un estado, que no era de su país. ¿Qué pasó? Bueno, el hombre tuvo un sueño, el presidente, vamos a decirlo así, tuvo un sueño, entonces él quería que le diera la interpretación del sueño, le dijeran el sueño y le dijeran la interpretación del sueño. Bueno, él llamó a sus funcionarios, a su equipo palaciego, le planteó el problema, no pudieron ellos. Señor, díganos el sueño, y entonces, no señor, no. Yo lo que pedía era el sueño y usted que yo soy tonto. Entonces él decía, usted que yo soy tonto, no, usted eso lo sabe, usted eso es lo que sabe. Yo tengo aquí para esto, que ustedes me resuelvan. Ustedes están ganando unos buenos sueldos, ustedes tienen muchos privilegios aquí en el Estado. Entonces es para que ustedes me resuelvan a mí. No, yo tengo, dígame el sueño y dígame qué significa el sueño, que yo soñé. Lo que nunca nadie ha pedido. Pero Daniel, llegó lo de Daniel. En vista de eso, de que ellos no pudieron dar la respuesta, un decreto emitió Faraón. Van a ser ahorcados, van a ser ejecutados. Así es. Oyó Daniel de esa situación y se comunicó con Dios. Oró a Dios, dijo, Señor, excúseme, comando, yo le voy a resolver ese problema, pero sepa que eso que se va a resolver no es aquí en la tierra, eso no se resuelve aquí en la tierra, eso viene de allá, de otro lado, que no es aquí en la tierra. O sea, más bien, Daniel resolvió esa situación, porque él puede quedarse tranquilo, porque esa gente era enemigo de Daniel, ¿sabes? Y también, Félix, Daniel, cuando él dice, yo voy a resolver el Señor va a revelar lo que tú soñaste y todo eso, pero al mismo tiempo, no lo mates. Sí. Oiga, Daniel no dijo nada más para sí. O sea, ok, yo te voy a resolver el problema, te voy a revelar el sueño, pero nosotros, como no te resolvieron, mátalo. Pero no lo hizo. Claro, porque Daniel, ¿qué le puede importar? Porque él estaba en un gobierno, en un país extranjero, estaba prisionero. Independientemente de que él pudiera ocupar un cargo en el Estado, él era prisionero. Sí, claro. Era prisionero, él estaba preso, era un esclavo. Claro. Pero que a lo que queremos decir es que no podemos gobernar para un grupito, es para todos. Entonces, como él tenía la potestad de eso, le pidió al rey que le diera unos días para él revelarle. Pues no mate, déle un chance, que él abogó por personas que no, que eran hasta enemigos de él, claro, que en un momento no quisieron saber de él, pero él utilizó su influencia para que del Estado para beneficiar a otro, y esa tiene que ser la filosofía, la idea. Aunque yo lo dice es muy bonito, yo lo dice, pero eso no es verdad, eso está la boca para afuera. Yo lo dice, no, que estamos para vivir, eso no es mentira. En la práctica eso se ve lo contrario. Eso es mentira, realmente. Se ve lo contrario. Por eso es controversial el tema del cristiano. Sí, para mí un cristiano puede incursionar en la política. Sí. En la política, en el Estado. Sí. Pero en el Estado sí.
en base a eso, por ejemplo, usted ve a los creyentes, esos cristianos, los creyentes, en una caravana. Bueno, hay problema. Usted lo ve, ¿verdad? Que dejan la iglesia de ir al culto para irse a un mitin político. Mira, el Señor es claro, mira, el Señor es sabio, el Señor nos pone también claro a nosotros. Él dijo en una ocasión, nadie puede servir a dos señores. Va a menospreciar a uno y va a tomar en cuenta a otro. Eso es indiscutible. O sea, tú no puedes tener un término medio, y que a los dos, no. Realmente, si un cristiano se mete a política, no sé, usted dice, está con una bandera de caravana, de desatender la iglesia, desatender su ministerio, sí. No estamos de acuerdo con eso. Sí. Lo que queremos decir en este tema, que claro, Dios es que tiene el control de todo. Dios es que te va guiando, te va llamando, ve, gracias, porque todas esas personas que estuvieron en el Estado, en el Antiguo Testamento, Daniel, José, y algunos, porque esas personas, los funcionarios o esas altas personalidades o gobernantes vieron gracia en esa. Entonces, un cristiano puede estar revestido o está revestido de la gracia de Dios y puede ser llamado al Estado. O sea, yo creo que no debe negarse. Si la persona tiene vocación de servicio, tiene conocimiento para resolver en una área específica, debe servir a su país desde el Estado. Sí, porque mira, en base a eso de las caravanas, hay iglesias que han caído. Y otra cosa que tenemos que tener muy claro en esto es que el pastor nuestro, que él habla sobre si usted se liga por completo a la política, la iglesia se liga por completo a la política, cuando los políticos necesiten el púlpito para politiquear, hay que dárselo. Sí. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Y Pablo dice, ¿qué unidad hay entre las tinieblas y lo de Dios? Es decir, hay que tener en cuenta esto, que usted, independientemente como miembro de una congregación, tenga un arraigo político o tenga una dirección política, pero que la iglesia como institución se mezcle por completo a la política, hay un detalle. Ahí va aclarando eso que tú dices, es cierto. La iglesia no tiene, eso no es para él. La política, o sea, la iglesia de Dios no tiene que ver con política, o sea, no debe de tener. La iglesia no está para eso, ¿tú sabías? La iglesia no está para eso. La iglesia está para anunciar el evangelio de salvación. Sí, porque la iglesia, estamos hablando de iglesia y yo hablé de cristianos. Pero los cristianos forman parte de la iglesia, sí, pero un cristiano puede servir a su país desde, que lo han hecho muchos cristianos han servido a su país desde el Estado. Ahí tenemos un ejemplo, un gobernante político estadounidense, murió hace unos meses, hace unos años, Jimmy Carter, uno de los presidentes más considerados en Estados Unidos. Y Jimmy Carter era maestro de escuela dominical, era evangélico, y era maestro de escuela dominical. Y él incursionó en la política, fue presidente de la República. Ahora bien, como usted plantea, es una realidad. La iglesia no puede mezclarse con la iglesia. Un miembro de la iglesia sí puede tener una afiliación política, pero tampoco puede llevar a la iglesia. No puede hacer un comité de base en la congregación. Ahí no estamos de acuerdo. Ahí sí no estamos utilizar la congregación para él formar lo que es un comité político. Un comité de base. Ahora, ¿qué habla Pablo? Habla claro de cuál es la posición de la iglesia en base a los gobernantes. Y miren lo que dice Romanos capítulo 13, versículo 1. Dice, someteos toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y lo que resisten aborrecen, acarrean condenación para sí,
porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Oye lo que Pablo dice, los gobernantes están ahí para desempeñar una función, y es que proteger a lo que es la sociedad. Entonces Pablo le dice a la iglesia que nosotros tenemos que someternos a las autoridades. Hay leyes que tenemos que observarlas, que cumplirlas. Uh-huh. Hay otras lamentablemente que no. Sí, sí. Los gobiernos. Sí, exactamente, claro. Pero por eso decimos que un cristiano sí puede, a lo mejor en la política no, pero puede incursionar en el Estado. ¿Por qué? Bueno, hay leyes, sí es cierto, la palabra de Dios establece que debemos someternos a autoridad, sí, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y dice Pablo, y la que hay por Dios ha sido establecida. Dios es el que pone leyes, y depende de que nosotros votemos, los ciudadanos voten, Dios es el que permite que sea el malo, el bueno, el depravado, Dios es el que lo permite. Entonces nosotros debemos estar sujetos, sí, siempre y cuando no afecte ahí está el detalle. nuestra creencia. Sí. Por eso yo digo que, miren, ¿por qué ustedes creen que hay leyes aquí en República Dominicana que no han pasado, no se han promulgado? El Congreso no la ha aprobado porque hay personas con temor de Dios que se han opuesto a eso, que si no hubiese personas con temor de Dios en el Estado, esas leyes como en otros países. Realmente hay países que leyes, totalmente aberrantes. Leyes, que permiten el aborto. Es un tema controversial, realmente, a nivel mundial. Establecer matrimonio entre personas del mismo sexo, no, eso es contra la naturaleza. Pero hay países que se han aprovechado de la debilidad, del conocimiento o del temor de Dios. O sea, personas que no tienen el temor de Dios aprovechan e introducen leyes para ellos lograr sus objetivos. Entonces, en base a eso, si hay un frente, ¿verdad?, que tiene un temor de Dios, se convierten en ese muro de contención para no permitir que ese tipo de accionar o de leyes que se quieren establecer no se planteen y se hagan realidad en nuestro país, ya que eso afectaría a nuestra familia, afectaría a nosotros personalmente. Entonces, Pablo, él habla claramente, tenemos que someternos, pero depende. Claro. Ahí está, depende cuál tipo de ley sea establecida, porque si hay una ley que va en contra de mi principio como creyente, entonces, ojo con eso. Bíblicamente, eso ha demostrado. Seguimos con Daniel. Se metió una ley, un decreto, un edicto que no se podía orar a ningún dios que no sea a Faraón. ¿Y qué hizo Daniel? Continuaba orando como él lo hacía. Daniel, desobediente Daniel. Todo lo que vaya en contra, porque Dios puso a Faraón ahí. O sea, nadie está por encima de Dios. Nadie aquí en la tierra, nadie, ningún gobernante, por más poder que tenga, nadie está por encima de Dios. Entonces, una ley que me cohiba, me coarte el yo adorar a Dios, no, pero yo no puedo ser. Tengo que convertirme en rebelde y desobediente. Por eso vemos Donald Trump, aunque se ve como un hombre loco, pero es una persona que es sensato. Él comete alguna, no es perfecto. No, pero hay cosas que él está tratando de defender, puntuales, que son sumamente importantes. Claro. Porque hay un grupo que está a favor de muchas cosas que está sacando a los Estados Unidos de lo que es los principios de Dios. Claro, y mira, Estados Unidos fue fundado bajo principios de Dios. Sí, claro. Dominicana, ¿tú sabías? Claro. Que los que fundaron Estados Unidos eran cristianos. John Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, esa gente eran cristianos. Sí, esa gente eran evangélicos, ¿sabías? Entonces, hay que ver cómo es la política, cómo ha influido la política en las sociedades. La política no, los políticos, realmente. Estamos hablando que ellos han desvirtuado lo que realmente es la política, que es servir a la comunidad, a las sociedades, para que vivamos quieta, como dice la Biblia, quieta y sosegadamente. Así es. Y mire, una de las cosas
que siempre podemos nosotros chequear es que cuando un creyente va, por ejemplo, a tomar una posición política, el mayor reto de ese creyente es que se convierte en la luz de un grupo de que andan en tinieblas. Y por eso es que tendemos a decir que el creyente no debe de incursionar en eso. ¿Por qué? Porque tú vas a mezclarte con los chivos sin ley, o sea, chivos que... Ahora, sí, claro. Entonces, ahí dentro, muchas veces, en vez de tú sacarlo a ellos de una posición, ellos te arrastran porque son mayoría. Entonces ahí está el detalle. Un punto importante es, tiene que estar bien revestido de la gracia de Dios para que eso no pase. Para no corromper. Claro, no es que estamos motivando a que todos los cristianos vengan a la política. No. Usted tiene que estar bien claro, sí, tiene que estar bien fundamentado en la palabra de Dios y en la voluntad de Dios. Dios es que lo va a guiar a usted a esa posición. De una u otra manera lo va a llevar, lo va a ir posicionando, lo va a ir encaminando a usted llegar ahí. O sea, no por iniciativa propia. Eso también es un punto importante a tomar en cuenta. Un día yo estoy en mi casa, voy a meter la política, voy a inscribir en tal partido. No, eso tiene que ser espontáneo. Dios va a crear las condiciones para que usted de alguna manera caiga ahí, como lo hizo Daniel, como lo hizo José y como lo hicieron otros hombres de Dios. Sí, porque muchos caen, después que incursionan en la política, en el descrédito. Claro. ¿Por qué? Porque una de las cosas que entendemos a decirle a los políticos, cuando están en caravana, ellos van a abrazar viejas, besan al cojo, al ciego, pero no importa, comiendo yaniqueque, haciendo de todo por ahí. Ahora, cuando llegan a la posición, cambian hasta el número de teléfono. No ves para tu ver esa gente tú ves por televisión. Yo creo que debe ver por televisión. Y que una de las cosas que uno escucha en esos tiempos de política es que van a resolver. Y el creyente se mente, incluso yo digo que hay que hablar mentiras para usted decirle a una persona que usted va a resolver. Porque cuando llega a la posición, entonces la gente va a esperar de que usted resuelva. Y si usted no resuelve, ¿qué se considera? Bueno, un corrupto, un hablador, como decimos popularmente. Mira, por eso hay que tener cuidado porque es como usted establece, dice, apuntas una realidad. Tienen que prometer más de lo que puede cumplir. Sí. Si un candidato, eso son filosofías de ellos. No estoy de acuerdo con eso, pero en la práctica se hace. Se promete más de lo que, porque si tú no prometes muchas cosas grandes, nadie te va a hacer caso. Tienen que presentar un proyecto creíble. Increíble, pero realmente tú sabes que tú no lo vas a cumplir. Como ha pasado, lo tienes acostumbrado a través de los años los gobernantes en República Dominicana. Yo voy a acabar con la pobreza. Yo voy a acabar, no puedo decir. El Señor dijo, mire, la pobreza no ustedes siempre van a tener entre vosotros. Y eso no es allá en Jerusalén, no, es el mundo entero. Voy a acabar con la pobreza. Eso es una falacia realmente. Yo voy a mejorar la calidad de vida, puede ser. Yo voy a mejorar, vamos a tratar de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, pero no eliminar la pobreza. No, eso es, entre comillas, puede ser imposible. Hay la forma realmente. Yo leí un libro, o estoy leyendo más bien un libro, no he terminado, que se llama Discipulando las Naciones. El autor, él viaja para esos países de África. Él dice que la pobreza es un estado mental, un estado de creencia, de fe. O sea, las personas de África, países africanos, en su mayoría no creen en Dios, creen tienen creencia, pero no en Dios. Entonces, una de las causas de los países, algunos pueblos que viven en escasez y viven en pobreza es no tomar en cuenta a Dios. Aunque otros dicen que los países más prósperos son los países ateos. Sí, los países no creen en Dios son los países más ricos. Entonces, ya finalizando aquí, hermano Félix, nosotros tenemos, usted como creyente, pastor, ministro, evangelista, no venda su posición como creyente para lograr una posición en el gobierno. Eso no se negocia. Eso no se negocia. Eso no se negocia. O sea, no podemos servir a dos señores, realmente.
Usted utilizar el pastor, utilizar la iglesia, oye, utilizar los miembros y llevar a los miembros a que obedezcan o que sigan a un candidato específico y doblegarlo a que ellos eso no. Es que dijimos hace un momento que la iglesia no está para eso. La iglesia no está para, tú no puedes para la iglesia para eso. No para la política, para apoyar a un candidato que es impío, que no tiene que ponerle a Dios. No, así no podemos. Realmente, fíjate, la política es buscar, algunos dicen que es buscar el bien común. La política es una ciencia, es un arte de buscar la prosperidad, el bienestar de los pueblos. Pero muchos hombres han manchado la política, han manchado por actos de corrupción, porque realmente no van a lo que realmente tienen que ir para buscar la equidad social. Y hay, por ejemplo, aquí en República Dominicana, que los políticos tienen todos los privilegios del mundo, las posiciones del Estado tienen todos los privilegios del mundo. Claro. Hay otros países que no, hay otros países que la posición de un defensor del Estado, todos esos privilegios que tenemos aquí no lo tienen. No, hay países que son más ricos que nosotros. Sí, no lo tienen. Pero el Señor dijo, fíjate, el Señor dice, el que quiera ser el mayor de ustedes, quiera ser el líder, hágase el pequeño. Entonces, ustedes no están aquí para señorar, si yo lo digo en una ocasión. No, Señor, ustedes no están aquí para señorarse uno con otros. No, ustedes no están aquí para hacer, porque ellos estaban pensando, los discípulos pensaban que el Señor se iba a establecer como rey de Jerusalén, de Israel. Políticamente hablando y humanamente hablando, ellos pensaban así. No, pero el Señor se lo aclaró un momento, no, Señor, ustedes no están para ejercer la autoridad uno sobre otro, ¿no? Sino que el que quiera hacerse mayor, hágase el menor. Así es. Entonces, la posición de la política, ¿qué hace? No se encumbra mucha gente. Después tú lo ves abrazando, como establecimos ahorita, abrazando gente, besando viejas, cargando niños desnudos y todo. Entonces, después que llegan a la posición, se olvida. Tú no lo vas a ver, tú lo vas a ver por las redes sociales o por la televisión. Se olvida. Entonces, como creyente, Jesús habló un principio cuando es necesario dar tributo al César. Le salieron los fariseos, creo que fue una ocasión. Sí, es necesario dar tributo al César. Entonces Jesús, él le sale con una palabra. Jesús le dice, miren, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Cada creyente, en base a este tema político, debe de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No podemos utilizar lo de Dios para dárselo al César. No, que usted como creyente, como pastor, tenga una línea política. Bueno, personalmente todos tenemos no sé, un candidato que usted de preferencia, pero no quiere establecer eso como una norma dentro de la iglesia. Entonces, tenemos que tener bien claro esto. Aquí en esta tierra estamos por breve tiempo, ¿verdad? Y hay que aprovecharlo. Y tenemos que fijar nuestra vista. Nuestro reino, dice la Biblia. Oiga lo que dice Mateo. Oiga lo que dice Mateo. Mateo 6:33. Oiga lo que dice Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En base a eso, primeramente tu reino, tú que estás involucrado en la política de una u otra manera, primeramente piensa en tu reino, en el reino celestial, porque aquí en esta tierra todo lo que nosotros podamos lograr o alcanzar es pasajero. Fíjate, la iglesia no está para resolver el problema político del mundo, ¿no? La iglesia no está para eso, como lo hemos establecido ya varias veces, lo hemos repetido varias veces. La iglesia es para anunciar el reino de Dios. Sí. Realmente, esa es la función. Claro, mientras estemos aquí en lo que el Señor regresa, sí, tenemos que vivir. ¿Sabe que la iglesia es parte de la sociedad? Sí, claro. La iglesia es parte de la sociedad y tiene también su influencia. Y también debe de ejercer su influencia en la sociedad también, con los gobiernos, para buscar soluciones. La iglesia puede ser, entre comillas, un ayudante. Sí. Mira, la iglesia viene siendo como un equilibrio entre
gobernante y gobernado, para que la sociedad vaya, más o menos tenga un poquito más de armonía y de paz social. Y como establecimos ahorita, hay leyes que quieren introducir, tanto la Iglesia Católica como la Iglesia Evangélica se han pronunciado en contra. Sí. Miren, para finalizar, es bueno que cuando estemos en el Estado, si llegamos, si el Señor nos permite estar en una posición del Estado, seamos la diferencia. Sí. Seamos la diferencia. Estamos ahí para servir. Se sirva al pueblo, a las naciones, como esos hombres de Dios de la antigüedad, del Antiguo Testamento, que sirvieron al país de ellos, al país donde estaban y al país de ellos. Ellos fueron, o sea, su país en sí fue bendecido por la posición que ellos ocupaban. Así, un cristiano que ocupe una posición dentro del gobierno es para que su país, la iglesia y el pueblo en sentido general sea beneficiado. Así que en esta ocasión tuvimos este tiempo, nuestro hermano Félix estuvo tratando este tema de está bien, ¿verdad?, que un creyente esté involucrado en la política. Como estuvimos diciendo ya al final, primeramente el reino de Dios, primeramente la voluntad de Dios, que usted sea parte o tenga una línea política, no sé, pero el reino de Dios no suelte la palabra, porque muchos tienden a soltar la palabra y vivir solamente para lo que es la política. Así que, hermano Félix, muchas bendiciones. Ha sido un placer. Gracias, ¿verdad?, que por estar aquí con nosotros para compartir este maravilloso tema. Seguiremos trabajando estos temas o temas diferentes, variados por este medio. Así que Dios le bendiga y que Dios le guarde, hermano Félix. Amén.